Tú estás escuchando esto en este momento porque Sión está por ser destruida. Sé que estáis allí, sé que a veces me escucháis y que tenéis miedo. No habrá nadie que pueda salvar a Sión. Esto no es una película de Hollywood, esto es la realidad. Hollywood está controlada por Sión, así que nunca va a hablar mal de sí misma, sino que va a pintar las cosas a favor de sí misma, a favor de Sión, como los buenos. Así que, pero esto no es Hollywood, este soy yo, esto es libertad de expresión y de comunicación en el acto mismo de vuestra escucha en este preciso instante. No es Hollywood, es el Apocalipsis. Hay que hacer una diferencia. Hollywood es Hollywood, el Apocalipsis fue escrito hace casi 2000 años atrás, en el año 90-95 después de Cristo. Esto de que Zion está por ser destruida, esto es el Apocalipsis. Por esta razón, no hay un neo ni nadie que venga a salvar a Zion, a Sion. Y hay otra razón por la cual Sion no se salvará. Porque no puede haber paz sin justicia. Piénsenlo, no puede haber paz sin justicia. O sea, os dais cuenta. Por lo tanto, es que no lo quieren entender muchas personas, no porque no lo vean, sino porque no lo quieren entender. Ya son apóstatas a propósito, lo hacen. Pero en realidad esto es muy simple. Miren, comenzando que el número 7 es un número bíblico que significa la totalidad. Dios creó todo en 7 días. Las 7 iglesias son todas las iglesias. Los 7 espíritus de Dios son todos los espíritus de Dios. Así pues, los 7 reyes de la bestia, porque claro, la bestia es un reino. Como las bestias de Daniel, del profeta Daniel en la Biblia, eran reinos, imperios con reyes, emperadores. Reyes más que todo. La bestia de Apocalipsis también es un reino porque tiene 7 reyes. ¿Ok? Y la ramera es una ciudad. La gran ciudad se le dice en Apocalipsis. Varias veces. Así que los 7 reyes de la bestia son, ¿qué cosa? Son la totalidad de los reyes de este reino al cual se refiere el Apocalipsis como la bestia, el monstruo. Este reino, siendo fiel siempre a la Biblia, este reino tiene una particularidad que ya no existía en tiempos en que se escribió Apocalipsis, es decir, en el año 90-95 después de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ya no existía, así lo dice, ya no es, ya no existe. Por lo cual no puede ser Roma la bestia, ni tampoco su imperio, puesto que Roma aún existía en el año 90-95 después de Cristo y faltaban siglos para que cayera el imperio romano. Así que no es Roma la bestia de Apocalipsis. Esto es una deducción ya adquirida, acaba de ser demostrada. Y yo hablo de lo que dice el texto, ¿ah? Bien, no, la opinión personal, tú puedes tener tu propia opinión personal. Yo estoy hablando de la opinión de Dios en el texto de Apocalipsis, que es revelación. Por lo tanto, esperémonos que voy a abrir los 7 sellos, quizás el séptimo o el sexto, así que cuidado, escuchen lo que voy a decir. Es un reino que ya no existía, es un reino que había dejado de ser en el año en que se escribió el Apocalipsis, año 95 después de Cristo. O sea, después de la persecución de Domiciano, por la cual San Juan Apóstol y evangelista, ya anciano, por lo tanto le dicen el anciano, se encontraba en la isla de Patmos. Ahora uno dirá, pero ¿cuántos años vivió San Juan? Mire, San Juan tenía 15 años menos que Jesucristo. Cuando conoce a Jesucristo, San Juan
era un muchacho de 15 años. Cuando Jesucristo muere, San Juan tenía 18 o 17. Y lo que quiero decir con esto es que San Juan, el águila, podía perfectamente bien tener 70 años cuando se escribió el libro de Apocalipsis, en el año 90 después de Cristo, o 95. Más o menos en aquellos años, tiene que ser después de la persecución de Domiciano. Hubieron dos persecuciones de parte de emperadores romanos, instigadas por ejemplo, Popea, la amante judía de Nerón, etc. Dos persecuciones de parte de los emperadores romanos en el siglo I. La primera fue la de Nerón y la segunda la de Domiciano. En la segunda persecución es que el apóstol Juan es exiliado a la isla de Patmos, y en efecto el mismo libro de Apocalipsis comienza diciendo: estaba yo exiliado en la isla de Patmos por haber dado testimonio de Jesús. Así mismo comienza el libro. Así que yo me estoy refiriendo al contexto histórico real, no cuento, es real, es historia, es referencia histórica real. Así que estoy refiriendo ya sea al texto de lo que dice exactamente allí, ya sea al contexto histórico y también futuro, pensando estar en aquella época, el futuro, o sea que ya lo sabemos hasta ahora. Ok, se entendió. Así que me estoy refiriendo en hechos reales y en el texto bíblico. Esto es la abertura de los 7 sellos, recuerdo. Entonces no es Roma la bestia, habíamos demostrado, porque Roma sí existía y faltaban siglos para que dejara de existir, y estamos hablando de un reino que había dejado de existir en el momento en que se escribió. Por las palabras del ángel, la bestia era, ya no es, pero luego en el futuro volverá. O sea, en el momento en cual revela a San Juan Apóstol, la bestia ya no es. O sea, el reino, ese reino particular llamado la bestia, ya no es. ¿Ok? Y es un reino porque tiene 7 reyes, y también porque en la profecía de Daniel, que tiene un lenguaje muy parecido a la Biblia, seguramente el Apocalipsis pesca en el lenguaje del Antiguo Testamento. Las bestias de Daniel son, los monstruos de Daniel, las bestias son reinos, ¿ok? Reinos, imperios, con un rey, ¿ok? Como el rey Nabucodonosor, los reyes de Media, de Persia, etc. Asimismo, aquí se habla de otra bestia, ¿ok? Entonces, veamos. Es un reino que en aquel momento, 90 después de Cristo, ya no existía. Había dejado de existir en el año en que se escribió el Apocalipsis, porque así mismo dice el Apocalipsis. Después de la persecución de Domiciano, por la cual San Juan Apóstol y Evangelista, ya anciano, se encontraba en la isla de Patmos, exiliado por haber dado testimonio de Jesús. El Apocalipsis dice que 5 de estos 7 reyes, o sea, la totalidad de los reyes de esta bestia, 5 ya cayeron. Representan pues a los reyes de ese reino que existieron antes de su caída. Es lo más lógico que se pueda pensar. Como ese reino desapareció, ya no existía en ese mismo año, 5 ya cayeron, significa que 5 son todos los reyes desde el inicio de ese reino, del surgimiento de ese reino, o sea, de la bestia, hasta que desapareció la bestia, o sea, el reino ese al cual se refiere el Apocalipsis o revelación. Luego dice: uno gobierna ahora. Son 7, no 5 ya cayeron, uno gobierna ahora. Entonces, ¿qué puede representar uno que gobierna ahora si ya el reino ya no existe? Porque te dice la bestia ya no es, y los 7 reyes de la bestia. Uno gobierna ahora, ¿qué significa entonces? Significa, no puede significar por lógica ninguna otra cosa que estas personas de ese antiguo reino que desapareció o que fue destruido, lo que sea, se reorganizan para volver a ese reino. Es lo único que puede significar que uno gobierna ahora, porque ahora, en el momento en que el ángel habla con San Juan, le conjuga los 3 verbos en pasado, presente y futuro, los 3 tiempos, quiero decir, disculpe, pasado, presente y futuro, y por lo tanto está identificando bien el presente, y el presente es ese mismo momento en el cual se escribe Apocalipsis y le habla a San Juan, el anciano de los apóstoles. Ya los demás habían muerto, y era el último de los apóstoles que quedaba, y quedaba vivo porque su castigo fue ser exiliado a la isla de Patmos.
Y sí, el tiempo en aquel presente, o sea, en el año 90, 95 después de Cristo, el reino identificado como el monstruo o bestia ya no existía. Por ende, o sea, un rey de la bestia que gobierne en ese mismo ahora, o sea, en ese mismo presente, no es un verdadero rey, como por decir, con un reino existente, sino un rey, digámoslo, entre comillas, de un reino aún no existente. Digo, no aún no existe, que existió en pasado y que ya no existe. O sea, esto es lo que dice el Apocalipsis, ¿entiendes? O sea, yo no me estoy inventando las cosas, sino porque primero, para seguir la lógica del Apocalipsis, la bestia es un reino, ya habíamos demostrado por esto lógicamente según lo que dice el Apocalipsis. Todos habrán leído Apocalipsis y reconocen estos pasajes que yo estoy citando muy rápidamente, pero si ustedes después leen Apocalipsis, por su cuenta recordarán todas estas palabras que estoy diciendo y se darán cuenta. Por lo tanto, quizás no perdí mucho tiempo haciendo esta investigación en buscar referencias exactas, pero sé de memoria todas estas referencias. Entonces, vayan a buscarlo ustedes mismos y se darán cuenta de que no estoy inventando nada. Entonces, así que yo no vengo aquí a pretender decir esto es así, no. Yo vengo aquí a darle los tips para que ustedes puedan buscar las cosas. Entonces tengo que ser lógico y coherente con los tips que voy a dar. No puedo inventarme las cosas de mi regalada gana. Tengo que tratar de ser coherente con el texto. Entonces ya habíamos llegado a la conclusión de que la bestia es un reino, como las bestias de Daniel, que tiene 7 reyes, y que 7 significa la totalidad de los reyes de este reino, y no necesariamente que sean 7 de números, sino 7 es un número que simplemente significa la totalidad, como habíamos demostrado bíblicamente. La simbología bíblica, 7 significa la totalidad, porque Dios hizo todo en 7 días, todo, ¿ok? Así pues, como ya había dicho al inicio de este vídeo, no voy a repetirlo, pero pueden volverlo a escuchar, volviendo a escuchar esta cinta. Mala o buena es la que tenemos, es la que les está abriendo el séptimo sello, y por ende es un apocalipsis en acto, este trabajo que estoy haciendo, y lo hago tratando de ser lo más honesto y puntual posible. Por eso me esmero mucho en hacer entender la lógica de lo que estoy diciendo. Y no digo que alguna persona no pueda tener otra opinión, todos pueden tener su propia opinión. Ahora, yo me esmero en decir que esto no es una opinión, esto es exactamente lo que está escrito ahí en Apocalipsis. Entonces sigamos. El Apocalipsis dice que 5 de estos 7 reyes ya cayeron y representan a los reyes de ese reino que existieron antes de la caída de este reino, de la caída y desaparición de este reino. Uno gobierna ahora en el presente en cual se escribe Apocalipsis, representa a los que se esforzaban por restablecer ese mismo reino que había caído y que ya no era. Así que le hace las palabras nuevamente del ángel que conjuga pasado, presente y futuro, diciendo: la bestia era, ya no es, pero volverá, como dice la canción de Iron Maiden, al coming back, cuando dice The Number of the Beast, cuando habla de la bestia, el coming back. ¿Por qué la bestia en el Apocalipsis se tiene que volver? O sea, luego dice que el séptimo rey durará poco, y que del octavo rey, aunque eran 7, de repente aparece un octavo, ¿no? Pero así, eso es lo que te dice el texto, pero que el octavo rey porque 7 es la totalidad, pero el octavo, dice, hay un octavo más, es la bestia misma. Así dice el libro de Apocalipsis, le hace usted mismo el Apocalipsis. Pero también uno de los otros 7, ¿cómo puede ser el octavo y uno de los otros 7? Bueno, lo único que puedo, y esto sí es mera hipótesis, pero es muy lógica, que lo único que se me ocurre, lógicamente, que para que el octavo sea el mismo séptimo, es que sea el mismo uno de los otros 7, es que el octavo sea el séptimo. Entonces, significa, ¿por qué? Porque el séptimo cambia nombre, cambia territorio, hace una ampliación de territorio y se vuelve otro rey con otro nombre, pero es la misma persona.
¿no? Entonces el séptimo es también el octavo. Eso es lo único de sano mentalmente que se le puede a uno ocurrir, en el sentido que todas esas ocurrencias loquísimas de que Nerón resucitó, Nerón redivivo y cosas así, o otras cosas actuales, ¿no? del mismo estampo de loqueras, no son realistas, ¿no? Y no concuerdan tampoco mucho con el texto, pero veamos, sigamos viendo. Ahora, el texto de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿estamos? Por lo tanto, no es solo y únicamente el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y tiene como referencia anterior toda la Biblia anterior. Ok, estamos en esto, tiene lógica lo que acabo de decir, ¿verdad? Tiene sentido al menos, o sea, tiene, ¿no? Es pertinente, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, bien, el que gobernaba en ese momento, después de la desaparición de ese reino, la bestia, representa a aquellos que se esforzaban por restablecer ese mismo reino que ya había dejado de ser, ¿no? Recordemos la palabra del ángel, la bestia ya no es, pero volverá, como dice Iron Maiden en la canción The Number of the Beast, I'm coming back, hablando de la bestia, representando teatralmente la bestia en la canción. Luego dice que el séptimo rey durará poco y el octavo rey es la bestia misma, pero también es uno de los otros 7, o sea, el séptimo, me imagino yo. Pero esto sí, aclaro, es una mera hipótesis. Cuando digo que es una mera hipótesis, lo reconozco. Cuando digo no, mira, es exactamente lo que dice aquí, es porque exactamente, a menos que usted, no, es que exactamente, pero esta parte sí te digo, es mera hipótesis, ¿no? Pero es una hipótesis coherente con una sanidad mental, o sea, que el séptimo sea el octavo mismo, digo que el octavo sea uno de los otros 7, para mí tiene que ser obviamente el séptimo, el último antes del octavo. No tiene sentido, mucho sentido que sea otro para mí, aunque claro, hablamos simbólicamente de la totalidad de todos estos mandatos o reyes, mandones de este grupo de personas y de que tuvieron este reino y que luego vivieron esforzándose por restablecer ese reino y en pro de ese reino, y por lo tanto actuando, mirando hacia ese reino y el restablecimiento de ese reino, porque es el único, y esto no es hipótesis, porque esto es el único sentido que pueda tener las palabras dichas en Apocalipsis. Este es el único. Cuando hay más de un sentido te lo digo, cuando es el único te lo digo, es el único, porque si a mí me dicen son 7 reyes y estamos hablando 7 representa la totalidad, 7 reyes, son 5 ya cayeron, uno gobierna en ese momento, en el mismo momento en el cual, el mismo presente en el cual ya ese reino no existía, ¿cómo va a gobernar? Entonces tienes que entenderlo de otra manera, tienes que entender que son personas que actúan en vista de restablecerse ese mismo reino que ya había caído. En ese sentido son el 6.º rey y luego el 7.º. Por ende, hay que hacer que las cosas sean lógicas, no por fuerza, sino por una naturalidad. Si es verdad, entonces tiene que ser algo muy normal y natural. Por lo tanto, debería ser probablemente, esto sí lo digo, una ampliación territorial, digamos, de ese 7.º. No va y diga. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que ver exactamente las cosas como dice el texto de Apocalipsis. Entonces hay que saber qué es lo que es la hipótesis y qué es lo que exactamente es lo de la ampliación territorial del, digamos, entre comillas, 7.º rey, que es la misma bestia, y que es el 8.º rey, y el 8.º es la bestia y uno de los otros 7, y por lo tanto el 7.º. Por lo tanto se hipotiza una ampliación territorial de un 7.º reinado, o más bien que el 8.º rey es el regreso de la bestia, puesto que el ángel dice la bestia ya no es
O sea que en el momento que se escribió Apocalipsis, en el 90 después de Cristo, ya no era en el 90 después de Cristo. Pero en el futuro volverá. O sea que 5 ya cayeron, representan los reyes que ya pasaron, cuando el reino existía. Uno gobierna ahora, el sexto, representa a las personas que el poder de ese ex reino que se esforzaban por restablecerlo. Y así el séptimo lo mismo. Y el octavo es el regreso de la bestia. Eso es otra hipótesis que cuadra perfectamente con la lógica del texto y es hasta más normal, ¿no? Pero me queda la duda con decir qué significa eso de que el octavo es uno de los otros 7. Dejémoslo allí. No podemos saberlo todo, pero lo que podemos saber con exactitud hay que decirlo. Y con exactitud significa realmente algo inopugnable, no es mera interpretación arbitraria, no, son cosas realmente que no se pueden, son inopugnables, y hay que ser simplemente sinceros y honestos, ya sea intelectualmente, ya sea con el significado de las palabras y del texto original, para entender lo que es exacto, que tiene una referencia exacta, inopugnable, lo que en realidad es hipótesis, y lo que puede ser en realidad una interpretación discutible, porque aquí hay interpretaciones indiscutibles, o sea que no son interpretaciones arbitrarias, y hay otras que son meras hipótesis basadas en aquellas que no son, que ya están demostradas, porque esto es la abertura de los 7 sellos de Apocalipsis. Esto que ustedes están escuchando, ustedes no están escuchándome meramente a mí, un pobre tonto, quien sea que yo sea. Ustedes están realmente haciendo una experiencia, ustedes la están haciendo, ustedes están abriendo los sellos del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que se cita a sí mismo. En el mismo libro Apocalipsis se habla de un segundo mensajero, el cual recibe un rollito, o sea un librito, y el ángel le dice: cómetelo, en tu boca te sabrá dulce como la miel, y en tu estómago te sabrá amargo. Y así fue, dice en Apocalipsis, ese segundo mensajero, pues, ese enviado, se come este rollito escrito, y en su boca le supo dulce como la miel, así cuenta el mismo Apocalipsis, y en el estómago le supo amargo. ¿Qué significa esto? Que significa que cuando tú digieres el significado del libro de Apocalipsis, después te sabrá amargo, porque no era, porque estabas engañado, porque no era lo que tú pensabas. Pero amargo o no amargo es la verdad, y el ángel te manda luego a decirla a muchos pueblos, reinos y naciones de la tierra. Así dice. Y cuando digo que le mandó al mensajero ese, también lo está mandando a ustedes. Una vez que ustedes entiendan con exactitud, no siendo sinceros, son cosas que cuando son exactas se tienen que decir, pero tienen que tener la demostración ya inopugnable, y no es que alguien va a discutir cosas que ya están demostradas. ¿Se entiende? Por ejemplo, que Roma no puede ser esa bestia, es algo exacto, algo ya inopugnable, por el hecho de que Roma existía aún en el año 90 después de Cristo. Recordemos que el ángel identifica el presente, no hipotético, sino el presente exacto, porque en el momento en que fue escrito el Apocalipsis, en el año 90, 95 después de Cristo, el ángel conjuga los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Por lo tanto no puede caber duda, porque es que a veces en la profecía conjugan en el presente lo que sería en el futuro. ¿Entienden? Pero aquí no. Aquí hay, en la parte que yo estoy hablando, el ángel conjuga los 3 tiempos. No hay espíritu de profecía, es explicación, como cuando Jesús le explica las parábolas a los apóstoles. O sea, las parábolas están dichas en un cierto lenguaje simbólico, luego la explicación, y cuando te la explican, digo, chuleta, mira, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, aquí en la explicación que le da el ángel, mira, dice el ángel
el enviado que le revela esto, el enviado de Jesucristo, o Jesucristo mismo, no sé, que le revela a San Juan, apóstol de Jesucristo, lo que conocemos como Apocalipsis o Revelación, el último libro de la Biblia. Entonces le dice, ven que te voy a explicar el significado de la gran ramera y de la bestia que la gran ramera cabalga. Ahora, la gran ramera es seguramente y inopugnablemente, según el mismo texto de Apocalipsis, si lo leen bien, es una ciudad, y es llamada varias veces, en Apocalipsis es llamada varias veces la gran ciudad. Hay una, pero hay la gran ciudad de Babilonia, la gran ciudad, o la gran ciudad de Babilonia, o Babilonia la grande, como quieran ser traducido. Pero hay otro momento en el cual se llama gran ciudad, en el capítulo de Apocalipsis, donde se refiere a los dos testigos. Dice eso, los dos testigos, ¿no?, de Jesucristo son Dios, son asesinados y sus cadáveres yacerán, dice, en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado el Señor. Por lo tanto, el Señor no puede ser otro que Jesucristo, y por lo tanto esa ciudad no puede ser otra que, esa gran ciudad, o sea, la gran ciudad, no puede ser otra que Jerusalén. Porque fue en Jerusalén donde Jesucristo fue crucificado. Por lo tanto, la gran ciudad en este caso está referida perfectamente a Jerusalén, pero la gran ciudad también es la gran ciudad de Babilonia, aunque en este caso se dice Jerusalén, donde fue crucificado el Señor, su Señor, pues, y que no puede ser otro que Jesucristo, y por lo tanto Jerusalén, pero que en lenguaje figurado también se le llama Egipto y Sodoma. En efecto, esto es totalmente conforme a la Biblia. O sea, el Antiguo Testamento, por ejemplo en Ezequiel hay una parte donde a Jerusalén el profeta la llama peor que Sodoma, su hermana. Dice que Jerusalén es hermana de Sodoma, la ciudad de los sodomitas o de los gays, y que Jerusalén es peor aún que Sodoma. Y esto es el Antiguo Testamento, es el profeta Ezequiel. ¿Ok? También en el profeta Oseas, Jerusalén es comparada con una prostituta. Y esto no es impugnable, esto no es discutible, esto es la Biblia, esto es el Antiguo Testamento. El que lo conoce no me va a discutir. Estas cosas verdaderamente son indiscutibles. Que Jerusalén es comparada a una prostituta por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento no es discutible, no es algo que se pueda interpretar, no es algo interpretable. Es así, es un hecho, en la lectura es un hecho que se lee eso en todas las Biblias. Así que reconocemos lo que se puede discutir de lo que no. ¿Ok? Y esto no es, esta parte aquí es indiscutible. Entonces, sigamos. Puesto que la bestia es un reino, pero también es un número, porque se llama el número de la bestia. La bestia, después se habla el número que la bestia impone, por lo tanto el número de la bestia. Así que la bestia del Apocalipsis es conocida por el número de la bestia, que sería 666, y todo el mundo conoce ese número. Es muy conocido ese pasaje bíblico del 666. Ya la misma canción de Iron Maiden al inicio cita el pasaje bíblico perfectamente en inglés de la Biblia, St. James Bible, en la cual dice que el número de la bestia es un número humano. No dice un número de un hombre, dice a human number. En la traducción, a human number significa un número humano. Por lo tanto, un número humano significa perteneciente a un grupo humano. ¿Estamos? Así que si es un número de hombre, significa un número humano, de hombres, porque dice a human number, un número humano. Pero si es de un hombre, significa que pertenece también a un hombre.
si es un número humano, y lo es, ambas cosas pertenecen a un grupo humano que tiene que ser un grupo humano existente, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Así que pertenece a un grupo humano específico y especificado, ¿ok? Y al mismo tiempo, si es un número perteneciente a un solo hombre, o llegara a hacerlo, o lo fue en pasado, o por lo tanto le perteneció a un hombre específico, o le pertenecerá a un hombre en particular específico, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que nos está diciendo cuando dice un número humano o un número de hombre. No caben otras interpretaciones más. Entonces, bien, para entonces hacer un estudio bíblico y por lo tanto basarnos en, además de conocer contexto histórico, porque existe la historia, el contexto histórico existe, estos no son libros venidos del cielo, como decirlo, escribieron en el cielo de cosas que pasan en el cielo, son libros que vienen del cielo, que de cosas que pasan en la tierra. Esto es la Biblia, ¿no? Y cosas que pasaron, y cosas que son históricas y que se han reconocido el contexto histórico por los historiadores, arqueólogos, etcétera. Todo está muy reconocido, mucho más de lo que se cree o se deja saber. Para los que verdaderamente estudian saben muy bien, por ejemplo, que allá en Belén, en Jerusalén, en todos estos lugares citados en los evangelios, todos los estudios arqueológicos apuntan hacia que la descripción hecha por los 4 evangelios es exactamente cómo era la Judea y la Samaria de aquel tiempo, el tiempo de los romanos. Y todo apunta de que prácticamente esos evangelios fueron escritos por personas que vivieron antes de la destrucción de Jerusalén y Masada en el año 70 después de Cristo por parte de Tito, en la cual se destruyó también el templo de Jerusalén. Por lo tanto, quien escribió eso tuvo que haber vivido en la generación anterior a la destrucción del templo. Bueno, ya Jesucristo lo había predicho en el mismo evangelio: el templo no quedará piedra sobre piedra. Entonces, veamos las referencias cruzadas con respecto al 666, al número 666, que es el número de la bestia. Veamos dónde está el número 666 en el resto de la Biblia. Y encontramos en el primer, también en Crónicas, pero aquí voy a citar el primer, y también en otros pasajes, siempre lo mismo, diciendo la misma cosa. El 666 en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14, es un número, precisamente el número de talentos de oro que cada año recibía como pago personal el rey Salomón. 666 talentos de oro recibía el rey Salomón como pago personal cada año. Un talento correspondería a lo que hoy en día son 42 kilos. En aquel tiempo, decir un talento, no existía la medida de kilos, así que, pero se sabe, muy referenciado y muy estudiado, y están todas las Biblias, el cambio de las medidas y todo lo demás, que un talento corresponde a 42 kilos. ¿Ok? Solo lo digo por curiosidad. Un talento es una medida de peso, por lo tanto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este número de talentos de oro representa una gran riqueza anual para el rey Salomón, tercer rey del reino de Israel y primer sucesor del rey David, que fue el rey escogido por Dios. Entonces, Apocalipsis también dice otra cosa, otra referencia, que la marca de la bestia y su número la pondrán para poder comprar y vender. Por lo tanto, estamos hablando de comerciantes, seguramente, sin duda alguna, y se la pondrán en la mano o en la frente. Será obligado de parte de una segunda bestia, o sea, de un segundo reino, de un segundo estado, un segundo poder,
obligará a poner esta marca y nadie en la mano y en la frente, y nadie podía comprar o vender si no tenía la marca o el número de su nombre, o el número de su nombre, dice. Pero el hecho es que el 666 es el número de talentos de oro que recibía como pago personal el rey Salomón. Y también vemos otra cosa, que todo lo que se compra hoy en día tiene un 6 al inicio, un 6 en el medio y un 6 al final. Es decir, en todos los códigos de barra no es una invención, solamente tienen que verificarlo viendo que la distancia de las barras, hay 9 distancias diferentes y cada una corresponde a un número, o 10 distancias diferentes y cada una corresponde 10 distancias entre dos barritas diferentes, y cada una de estas diferenciaciones de distancia de las barritas corresponde a un número, y la que corresponde al número 6 está acentuada, la primera. Luego si ustedes ven, hay 3 rayitas que sobresalen, una al inicio, una al centro y una al final. Si ustedes ven los otros números que están allí y encuentran un 6 en el código de barra, pueden comparar el 6 con las rayitas que están al inicio, en el centro y al final, que son iguales, y verán por ustedes mismos que son iguales e idénticas al número 6. Por lo tanto, tenemos que en todos los códigos de barras, o sea que en todo lo que se compra y se vende, está un 6 en el inicio, un 6 en el centro y un 6 en el final. Esto ya prácticamente se podría decir que es una profecía cumplida de parte de Apocalipsis. Pero también a la otra parte, es decir, nadie podía comprar ni vender si no tenía el número de la bestia, que es 666, y tampoco nadie podía, y esto es un hecho prácticamente, y también si no le ponían en la mano o en la frente una marca, que sería la marca de la bestia. Ahora bien, veamos qué puede significar esto. ¿Qué otra referencia cruzada existe sobre una marca en la mano y en la frente en la misma Biblia, o sea, en la misma escritura? Que recordemos, la Biblia es un solo libro, puede haber muchos libros, en realidad es uno solo, todo está referido entre sí. Entonces, todos los libros tienen referencias cruzadas entre sí. Entonces, por ejemplo, el Nuevo Testamento está todo referido al Antiguo Testamento, y solo hay que leer. Y una manera de leer el Antiguo Testamento es, por ejemplo, leer la Biblia empezando desde el Nuevo Testamento, pero apenas tienes una cita bíblica donde tienes una referencia al Antiguo, ir a buscarla, ¿no? Comenzando por ahí. Ahora bien, hay otra referencia bíblica sobre una marca en la mano y en la frente, y es en el Deuteronomio. O sea, el Deuteronomio es famoso porque es el libro bíblico donde están escritos los 10 mandamientos, famosos 10 mandamientos de la película con Charlton Heston, famosísimos. Siempre la daban en Semana Santa, ¿no? Todas las Semanas Santas, todos los años, cuando yo era niño, daban los 10 mandamientos, ¿no? O sea, al menos para ciertas generaciones muy famosa la película Los 10 Mandamientos. Yo digo Los 10 Mandamientos, me hago referencia a una película porque digo, hago yo una referencia también, al público más vasto posible que me pueda estar escuchando. Por lo tanto, si hay alguien que de repente en toda su vida no se ha interesado nunca en la Biblia, pero seguramente pienso que la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston la habrá visto. Y los 10 mandamientos precisamente todo el mundo los conoce, o quizás algunos los conocen, no todos, pero se saben al menos 1 o 2 o 3. Por ejemplo, honra a tu padre y la madre, ama a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no dirás mentiras en perjuicio de nadie, ¿no? Estos son los 10 mandamientos. Al final de estos mandamientos, que son la ley de Dios, la ley de Moisés, toda esta cosa aquí, en los cuales se basan indirectamente o directamente, se basaban los fariseos
a los cuales de estos mandamientos le habían añadido otra tradición, según lo que dice el mismo Evangelio de Jesús. Ustedes han añadido otra tradición a la tradición de Moisés, la vuestra, dice Jesucristo a los fariseos. O sea, prácticamente Jesucristo hace una referencia a otra tradición añadida a la tradición original. Pero esto es otra cuestión, otro cuento. El punto es que todo se basaba a través de porque Moisés, era porque, el tener una excusa. Entonces, el punto es aquí, es este. Si tú lees en el Deuteronomio capítulo los 10 mandamientos, enseguida al final del 10º mandamiento, enseguida después te dice: Israelita, pégate estos mandamientos en tu mano y en tu frente para que no se te olvide. Por lo tanto, la marca de la bestia en la mano y en la frente también es una referencia precisa, bíblicamente hablando, una referencia al judaísmo y a la ley de Moisés, al fanatismo por la ley de Moisés. Por ejemplo, hay muchos cristianos que hablan del sábado y que tenemos que ir de la iglesia el sábado. Oye, pues si Jesucristo resucitó el domingo, ¿cuál es tu problema? No, pero son personas así porque son fanáticos porque se volvieron fanáticos. No sé qué tiene, que si hay alguien detrás de ellos que los empuja a ser así. Quizás las mismas personas que resucitaron espiritualmente, las mismas personas que estaban en contra de Jesús, y que han instigado a estas personas a lavar el cerebro así, a volverse así tan sabáticos, tan leyes mosaicas y todo lo demás. El hecho es que a Jesucristo lo odiaban porque, por ejemplo, el sábado, que era el día de reposo, dice, todo el mundo tiene que reposarse, pero claro que el día de reposo no es que todo el mundo, como dice Jesucristo, si a alguien se le cayó, una oveja en el pozo, no va y la rescata aunque sea sábado. Pero dice, y yo le sané a un hombre, y hoy es sábado casualmente, y ustedes me están acosando, ¿no? Porque yo hice el bien. No, pero dense una calmada, lo que trataba de decirles Jesús tenía toda la razón, ¿no? Y la misma actitud la tienen estas personas que dicen, el sábado, las iglesias del domingo, qué sé yo. Olvídense, esa gente están completamente, realmente están mal. No es normal para. Además, ¿qué les importa a ellos? Yo quisiera saber esto. Si son tan judíos, son tan como los que mataron a Jesucristo, tan fanatizados, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento, las referencias cruzadas, nos dice en el capítulo 10, versículo 14 del primer libro de Reyes, que el rey Salomón es el tercer rey de Israel, el primer sucesor de David, recibía precisamente 666 talentos de oro cada año como pago personal, una riqueza extraordinaria verdaderamente para cualquier época. Un talento correspondía a 42 kilos actuales. También Apocalipsis dice que la marca de la bestia y su número la pondrían para poder comprar y vender en la mano o en la frente. Y esto tiene una referencia cruzada en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio. Enseguida, luego de dictar los 10 mandamientos, leemos: Israelita, ponte estos mandamientos en tu mano y en tu frente para que no se te olvide. Entonces podéis verificar todo esto hasta ahora expuesto. Pero ahora diré otra referencia. Esta vez es una referencia a la referencia cruzada, ¿ok? Porque esto es como matemática, gente. Salomón es el hijo de David. Es ese hijo que construyó un templo en Jerusalén, o un templo a Dios. El templo a Dios lo construyó, es el templo de Salomón, ¿ok? Esto es sabido para quien conoce la Biblia. Ahora, ¿por qué le construyó Salomón un templo? El templo de Dios sería el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque David, que fue el rey escogido por Dios, que yo sepa, Dios escogió a David. No recuerdo que la Biblia en algún momento haya intervenido Dios para escoger a otro rey. Primero había escogido a Saúl, pero Saúl no era muy confiable, y así que escogió directamente a David, pero no recuerdo a más nadie. Así que los demás fueron los sucesores de David, pero no es que fueron escogidos por Dios, ¿no? Así que yo podría decir que el rey que Dios amaba en la Biblia es David, ¿ok? Estamos en la lógica de las cosas, ¿no? ¿Ok? No digo que no amara a otros, pero seguramente a David particularmente es amado en toda la Biblia. Se dice en la misma Biblia que el rey David fue lo mejor de Israel.
Y los salmos muestran esta gran humanidad de este personaje, de esta persona. Ahora bien, este rey David de repente se le ocurrió decir, ya todos tienen casa en Israel excepto el Señor. Ahora, cuando decía el Señor, se refería al arca de la alianza que la habían, ¿no? Entonces dice, ya todos tienen casa en Israel, o sea, ya he logrado que todos tengan casa, ¿no? Que es un buen logro para un gobernante, ¿no? Excepto el Señor. Entonces se le ocurrió eso y se refería al arca de la alianza. Entonces me viene en mente que también Gaddafi le dio, el ex dictador Gaddafi le dio casa en Libia a todos los libios, a todos, y solo después de que todos los libios tuvieran su propia casa de propiedad, le hizo casa a su padre. Esto lo hago notar solamente como curiosidad, muy como hay otras, pero siguiendo en el tema bíblico, Dios se le apareció a David en sueño ese día que se le ocurrió eso, tuvo esa ocurrencia, y así le dijo Dios en sueño, como está reportado en la Biblia, no serás tú quien me construya un templo. Y Dios aludía a la buena fe y al buen corazón de David, pero al mismo tiempo aludía a su torpeza, y esto es demostrado porque después añade Dios que no será él quien, ¿no?, le construirá un templo, sino un hijo suyo, un hijo tuyo, David, más inteligente que tú. Y ahí es donde se nota claramente que esto denota una torpeza de David en este asunto, ¿no?, de ocurrirse querer construir un templo a Dios. Así que Dios le dice, mirando al buen corazón de David, no, porque tenía una buena intención en realidad en el corazón, no serás tú quien me lo va a construir, sino un hijo tuyo más inteligente que tú, ¿no? Voy a decir, eres bruto pero te quiero, ¿no? Tienes buen corazón. Todos interpretan que el hijo más inteligente que David, que le construiría el templo a Dios, es Salomón. Pues Salomón tenía gran sabiduría seguramente y construyó un templo, supuestamente el templo en la colina de Sión, en la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón. Pero no es así. No que no le construyó el templo, sino que no era Salomón ese hijo de David que tenía que construirle el templo a Dios. Absolutamente no era Salomón. ¿Y por qué puedo estar absolutamente, completamente seguro que la Biblia dice exactamente, sin lugar a dudas, que no fue Salomón quien le construiría el templo a Dios, sino otro hijo de David, más inteligente? ¿Por qué? Por varias razones, y lo voy a demostrar. En el Evangelio leemos que los apóstoles estaban con Jesús delante del templo que había sido reconstruido en tiempos de Jesús, admirando las piedras y mármol. Miren qué piedras, miren qué mármol. Y Jesús, viendo esto, lo que decían, les dijo, ¿ven estas piedras? No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Enseguida unos fariseos se encontraron con él y empezaron a discutirle cosas con mal ánimo hacia Jesús. Y Jesús de repente les responde, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús se refería a su propio cuerpo, no al templo que tenía al frente, y por lo tanto preveía su resurrección al 3er día. Así es que el templo de Dios lo construyó Jesús. Jesús es la única persona histórica de la cual se dice que resucitó 3er día, como quiera, pero la única que dice que resucitó, la única, no hay más nadie. Y es una persona histórica. Testigos hubieron,
históricamente hablando, documentadamente. Está documentado todo hasta hoy en día. No hay nada que esté más documentado que eso, en realidad. Ni siquiera Alejandro Magno, ni ningún otro personaje famoso que tú crees tan famoso, la mayoría no está ninguno está tan documentado como Jesucristo. O sea, que vivieron testigos en esa generación. Es la única persona histórica de la cual se habla que resucitó. Y precisamente resucitó al tercer día. Por lo tanto, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Se refería a su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo. En el Evangelio, leyéndolo, pues se nota también que alguien grita desde la calle a Jesús así: ten compasión de mí, hijo de David. También se requiere notar que Dios en el Antiguo Testamento mandó profetas a Jerusalén y todos fueron asesinados por las autoridades del templo de Sión, o el templo de Jerusalén, o el templo de Salomón. Y leamos en Apocalipsis, en el final del canto de la condenación de la gran ramera o la gran prostituta, cuando se dice: porque tus comerciantes, oh Gran Babilonia, son los poderosos del mundo, y engañaste a todos los gentiles engañaste. O sea que, y también dice, no solo eso, sino que también dice: alégrense ustedes, profetas, porque Dios al condenarla les hizo justicia a ustedes. También menciona santos, seguramente, pero seguramente menciona los profetas. Alégrense ustedes, profetas, porque Dios al condenar la gran Babilonia, la gran ramera, le ha hecho justicia a ustedes. Ahora bien, ¿quién asesinó a todos los profetas mandados por Dios y los enviados de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién los asesinó? Sión, las autoridades del templo de Sión, del templo de Salomón. Salomón, el cual recibía 666 talentos de oro cada año como pago personal. Recordemos también otro paso del Evangelio, cuando Jesucristo dice: no se puede servir a dos amos, o se está con Dios o se está con el dinero. Tu corazón estará con Dios o estará con el dinero. Si estás con el dinero, normalmente no estás con Dios. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento mandó profetas y enviados, y todos fueron asesinados por las autoridades del templo de Salomón o Jerusalén. Por esto, cuando Jesús llega a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los enviados de Dios. Existe un paso de Isaías, y quiero hacerlo notar. Esto es otra cosa que hay que notar. Existe un paso de Isaías donde leemos que Dios ha dicho, bueno, así interpretado por el profeta: mi casa es el cielo y la tierra donde pongo mis pies. ¿Quién de ustedes me construirá un templo? Entonces Dios está diciendo al pueblo a través del profeta Isaías, asesinado por el templo de Salomón, por las autoridades judías del templo de Salomón, o autoridades israelitas del templo de Salomón, ha dicho prácticamente el profeta Isaías que fue asesinado por el templo de Sión, por los sionistas, pues diciendo, les dice: mi casa, dice que Dios le dice a ellos: mi casa es el cielo, la tierra es donde yo pongo los pies. ¿Quién de ustedes me va a construir un templo? Les está diciendo prácticamente que ese templo que tienen ahí es mentira. El profeta se lo está diciendo en la cara, por eso lo mataron. Entonces se lo está diciendo que de parte de Dios, que es Dios que dice eso. Así que no lo pudieron soportar y lo mataron, porque no podían soportar que su templo no era verdad. Pero en realidad no solo eso, que su templo no era verdad, sino que Dios está también desafiando a cada uno. Mi casa del cielo, dice Dios, y la tierra donde pongo los pies, ¿quién de ustedes me construirá el templo? Así que esto, como debió sonarle desafiante para las autoridades del templo de Jerusalén,
mataron al profeta de Dios, pero Dios no tenía ánimo de enfrentársele, sino que solo decía realmente: ¿quién de ustedes me construirá un templo? Lo que pasa es que no lo entienden y no lo entendían. Ya luego, siglos posteriores, en cambio, los cristianos decimos, entre los cristianos católicos, dice: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y por eso el Espíritu de Dios, y por eso debemos cuidar el cuerpo, no contristar al Espíritu de Dios. ¿Quién de ustedes me construirá un templo? El templo en el tiempo, el templo y el tiempo. Y aquí acaba la primera parte. Gracias por haber escuchado. La segunda parte comienza aquí. Estados Unidos de América, de Norteamérica, es la segunda bestia de Apocalipsis, del libro de la revelación de Dios a San Juan Evangelista. Esto es así y no es una opinión. ¿Por qué no lo es? Primero dice en Apocalipsis que es la bestia que hacía caer fuego del cielo. Los bombardeos, que es Estados Unidos que bombardea. ¿Tú has visto China bombardear a otros países? Yo no lo he visto. Casi, sí, no, puede ser que haya sucedido alguna que estuvo metido en Vietnam, pero es Estados Unidos que estaba metido en Vietnam, ahora que recuerdo, no era China. Entonces, para ver, sí, en la Segunda Guerra Mundial todo el mundo se bombardeó, pero en todo estos tiempos de la posguerra que ha seguido bombardeando y metiéndose en otros países, es Estados Unidos, que hace caer fuego del cielo. Y así dice, hace caer fuego del cielo. La viva imagen de esa primera bestia, la cual surgió en un área densamente poblada, por lo tanto no puede ser Roma, porque Roma no surgió en un área densamente poblada, sino todo lo contrario. Claro, Roma era una ciudad densamente poblada, pero Roma surgió en un área alejada del centro del mundo. El centro del mundo antiguo, seguramente que no fue Roma. El centro del mundo antiguo, si queremos decir un centro geométrico, es la tierra de Israel. La tierra de Israel está en medio de Egipto, de Grecia, de Asiria, de Babilonia, de Persia, que son las potencias constituyentes del mundo antiguo, y daba al Mediterráneo, y por lo tanto también, ¿no?, los fenicios, que son los griegos los que llamaban los fenicios. Los fenicios no se llamaban a sí mismos fenicios, así que cuidado con eso. La cuestión es esto, cuidado con eso, porque también son los mercaderes poderosos de la antigüedad, y seguramente el rey Salomón tenía relaciones con ellos, eso no es indudable, si lees la Biblia. Yo me refiero a la Biblia y trato de contextualizar históricamente la época y exactamente el Líbano, ¿no?, y Tarsis y pues todo lo demás. Por lo tanto, Irán, ¿conocen a Irán? Bueno, de hecho, la primera bestia surgió en un área densamente poblada, según lo que dice en Apocalipsis. Surgió, es la bestia de las aguas, porque las aguas, después te dice, significan pueblos, lenguas y naciones. Y la bestia surgió en medio de muchas lenguas, muchos pueblos y muchas naciones. Es decir, no Roma, que estaba lejísimo de estos pueblos, lenguas y naciones, sino Jerusalén, que está en medio de todos los principales pueblos, lenguas y naciones de la antigüedad. Porque la antigüedad, en Medio Oriente, no se le puede negar. Mira, el Mediterráneo no existía, o sea, Roma eran cuando, o sea, estamos hablando de que lo más antiguo ahí eran Grecia, quizás los etruscos, pero en el Mediterráneo, pero eran en la periferia del mundo. O sea, el centro era realmente Babilonia, Persia, ¿no?, Asiria, todo esto, y Egipto seguramente, ¿no?, Creta y Grecia, ¿no?, y luego Jerusalén estaba ahí en medio. Por lo tanto, en el centro de un área
densamente poblada de lenguas, culturas y naciones importantes de la antigüedad. Es esa primera bestia de la cual habla Apocalipsis, es por lo tanto, y digo por lo tanto después de todo lo que hemos hablado, ya lo sabías, ¿no? O sea, el reino de Israel del Antiguo Testamento, y también el reino de Judea, que es la continuación del reino de Israel del Nuevo Testamento, que luego es destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, en el año 90, cuando se escribe el Apocalipsis, ya no existía, ya había dejado de ser. Y bueno, a pesar de que los judíos habían sido echados de Jerusalén después de haber matado a los profetas y a Jesucristo, y por lo tanto sí, porque históricamente los romanos le prohibieron a las autoridades judías volver a gobernar en Jerusalén. No es que los echaron y les ganaron solamente, no fue solamente una victoria militar, sino que le quitaron Jerusalén a los judíos. Eso fue lo que hicieron los romanos. Y Jesús lo había predicho perfectamente en el Evangelio. Y el Evangelio está clarito que se escribió en la época anterior a esa destrucción. Las cosas como eran anteriormente, arqueológicamente está demostrado, más que requete demostrado. Y también Qumran es anterior, porque recuerden, Qumran son unas grutas donde los judíos cuando se fueron de allí, dejaron un montón de escrituras en esas grutas y las sellaron y fueron reabiertas en 1920. O sea, y encontraron unos evangelios que son los que leemos actualmente en la Biblia. Los otros evangelios que llaman evangelios gnósticos, evangelios qué sé yo, fueron escritos mucho después, como parte, como si fueran un género literario más, porque los primeros 4 habían tenido éxito y muchas personas no razonaban sacralmente y decían vamos a escribir unos evangelios nosotros para tener éxito. Creo que así fue que nacieron los evangelios gnósticos, pero dicen que también hay unos apócrifos, no sé mucho de eso, pero de hecho sí se sabe que los realmente más antiguos son los 4 que leemos en todas las Biblias. Esto es verdaderamente, históricamente, si se tiene en consideración todos los factores, no creo que pueda haber ninguna duda científica sobre esto. Pero bueno, después de hacer esta paréntesis y como referencia puedo referenciarles a una experta de esto, una estudiosa sobre esto, Ilaria Ramelli con 2 L, Ramelli se leería en español, para que vean sus estudios sobre la historicidad, ya sea de los evangelios y de todo ese periodo inicial cristiano. Ilaria Ramelli, muy experta. Y bueno, a pesar de que el templo de Sion, el templo de Jerusalén que está en Sion, y Sion es una colina de Jerusalén, el monte Sion, monte significa no la montaña, la colina, como dicen en la Biblia, el monte Sion no es la montaña, es una colina. Sion no es una montaña, es una colina, un monte, puede decir una colina. Y Jerusalén tiene otras 6 colinas, en final son 7 colinas. Y dice que la bestia tenía 7 cabezas y 7 reyes, y también son 7 colinas. Pero no es que me lo estoy inventando, sino que te lo dice el mismo ángel en el Apocalipsis, son 7 colinas las 7 cabezas. La bestia descrita que tiene 7 cabezas, esas 7 cabezas también son, ahí sí dice, también son 7 colinas. Roma también tiene 7 colinas. El Vaticano no hace parte de esas 7 colinas, está extramuros, por lo tanto no es una de las 7 colinas de Roma. Pero Jerusalén también tiene 7 colinas. Y bueno, hay una herida mortal para un reino. Estamos hablando de la muerte de quién, de un reino, porque la bestia tiene 7 reyes. Y por ende,
la bestia que cabalga la prostituta, que es una ciudad, como dice la bestia, tiene la ciudad, gran ciudad de Babilonia, es una ciudad. Léase Apocalipsis, es una ciudad. La que tiene 7 colinas. Jerusalén tiene 7 colinas. Habíamos mencionado también Roma, famosa por tener 7 colinas, pero también Jerusalén en la antigüedad era famosa por tener 7 colinas, una de las cuales es Sion. Y ese reino, o sea, esa bestia cabalgada por Jerusalén, es decir, que Jerusalén era la capital, no es otra cosa. Cabalgada por significa que es la capital de ese reino territorial. O sea, fue realmente, si yo puedo pensar una herida mortal para el reino de Israel, no es otra cosa que la destrucción del reino de Judea por parte de los romanos y la destrucción del templo, que estaba digámoslo así, en la 7ª colina de Jerusalén, que es el monte Sión. Y dice que la herida mortal de la bestia es que la herida la tenía en una de las 7 cabezas. Una de las 7 cabezas de la bestia había sido herida, tenía una herida mortal al filo de espada. Y entonces sí, entonces seguramente una de esas 7 colinas de Jerusalén tuvo una herida mortal muy famosa, es la destrucción del templo de Jerusalén. Esto es algo histórico. Esto es algo histórico, esto es algo inopugnable. Difícilmente, en cambio, se puede decir de una herida mortal de Roma y del reino romano, en una de las 7 colinas de Roma, porque en cuál pues, y cuál sería esa tal herida mortal. Roma también cayó, pero no recuerdo que tuviera esa mortalidad en una de las 7 colinas, no lo recuerdo. Porque yo no puedo recordar, no me lo puedo imaginar. En cambio sí me puedo imaginar perfectamente con la caída de Jerusalén y de Masada, luego poco después, pero de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén en la colina de Sion, en Jerusalén. Es una herida mortal en una colina, mortal para el judaísmo, herida mortal para el judaísmo. La destrucción del templo de Jerusalén es mortal esa herida, porque el judaísmo se había basado totalmente en el templo de Sion, y por lo tanto, ¿cómo les puedo decir? Pues destruir el templo a Jerusalén es destruir el judaísmo, es la herida más mortal que se le pueda hacer a esa religión, que todo lo basaba en ese templo y en Jerusalén. Por lo tanto, haberle prohibido a los judíos gobernar Jerusalén, podían quedarse a vivir, los que quedaron con vida después de esa, podían quedarse a vivir en Jerusalén, los que quedaron con vida después del ataque de los romanos, pero no podían gobernar Jerusalén, les está estrictamente prohibido. Por lo tanto, les prohibieron a las autoridades judías mismas, es decir, a esos fariseos y maestros de la ley que discutían con Jesucristo. Poco más al final, cuando ya estaban viejos esos, cuando discutían con Jesucristo, pongamos que tuvieran 30 años, así como la edad de Jesucristo, y ya cuando tenían 70 años les llegó su rebencazo como castigo por haber sido tan llenos de gente rencorosa, o sea, llenos de, o sea, Dios mío, como cuando tú lo lees hasta que te quedas mal cuando escuchas cómo reaccionan esa gente, ¿no? Delante de Jesús y todas las cosas, las maldades que le dicen, con qué maldad hablan, no, hombre, no. La descripción, que el cuadro que sale leyendo los evangelios de esa gente es algo bastante malo. Por no decir que también había otros grupos como los celotas, que también no les importaba matar a nadie con tal de hacer lo que ellos creían que era. O sea, digamos que había un cuadro bastante bonito en ese Israel Judea de aquel tiempo, bonito muy entre comillas, ¿eh? Y entonces sí, de esa generación de Jesús, pues, de las palabras de Jesús, todas estas cosas sucederán antes de que acabe esta generación. Y en efecto, la destrucción del templo ocurrió antes de que se acabara esa generación. Una generación son como 70 años, digamos así.
Ahora bien, si tú lo quieres entender de otra manera, una generación, no sé, una época zodiacal, ya son otras cosas, ¿no? Que ahora mismo no voy a entrar. Hablo es del hecho histórico que representa una herida mortal para el judaísmo, la destrucción de Jerusalén y del templo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Además de hacer caer fuego del cielo, bombardeos pues a muchos países, apoya sin discusión alguna la viva imagen de aquella primera bestia, o sea, del reino de Israel. O sea, apoya indiscutiblemente y sin chistar siempre y de todas maneras al Estado de Israel. El Estado de Israel nunca fue condenado por la ONU en décadas anteriores solamente porque Estados Unidos siempre puso el veto a la condenación del Estado de Israel por sus crímenes. Siempre es Estados Unidos que lo protege. Así que pues la que había sido herida a filo de espada mortalmente en una de sus 7 cabezas, o sea, Sion. Y a pesar de que los judíos habían sido echados de ahí de Jerusalén después de haber matado a profetas de Jesús, a pesar de todo eso, Estados Unidos, que se llama tanto cristiano, apoya incondicionalmente a la imagen de aquel reino antiguo, el reino de Israel, Judea. Esa imagen viva de aquel reino antiguo es el actual Estado de Israel. Así que Babilonia, la gran ciudad, es Jerusalén. Dios en Apocalipsis se refiere a los palestinos que trabajan en Jerusalén como pueblo suyo. Salgan de aquella ciudad, pueblo mío, para que no les lleguen sus calamidades. Tú estás aquí, te dije al inicio, porque Sion está por ser destruida, ¿te recuerdas? No solo repetir las palabras de la Biblia como papagayos, sino hay que entenderla y saberla, traducir a la cultura vigente o la cultura de una X o Y cultura y el entendimiento de las cosas, o sea, estoy diciendo. Por tanto, si no lo entendías en la cultura original, tampoco tú vas a creer que lo vas a entender ahora y en realidad te estás simplemente lavando el cerebro, porque aquí no estás utilizando la razón, solamente estás utilizando el vocabulario. El control del vocabulario es una cosa típica del sectarismo, o sea, de un lavado de cerebro. No es que lo haces, quizás lo hagas en buena fe, así que no te echo culpa, pero realmente, para que lo sepas, para que te des cuenta, no es cuestión de repetir un vocabulario bíblico. El vocabulario bíblico se respeta, pero nosotros usamos otros vocabularios. Han pasado 2000 años, han pasado miles de cosas, tenemos nuestra propia cultura, el propio vocabulario y tenemos nuestro modo de entender. Tenemos que entender las cosas, no solamente repetir cierto vocabulario que entendían seguramente mejor allá. Nosotros tenemos otro modo de decir y entendemos las cosas acá. Mientras cuando metemos un vocabulario de otra cultura, lo injertamos acá, por más que esté enraizado también con nuestra cultura, estamos forzando las cosas. Por tanto, hay que tener un entendimiento y no pretender repetir palabras como dice la Biblia, si eso es otro vocabulario y que tú no lo entiendes y pretendes entenderla y pretendes imponer ciertas palabras cuando no es tu entendimiento normal. Primero sé gente, primero sé tú mismo, sé tu pueblo, para que entiendas tu propia experiencia y entiendas las experiencias humanas para que después puedas entender también estas experiencias. Y en esto está la verdadera cultura, según todos los factores, que es católica en el sentido original de la palabra de kata y olón, pues aquella que corresponde enteramente, según todo, kata, olón, olón todo, kata, según, enteramente, o sea, corresponde enteramente a lo que es humano. Y a la verdad, según todos los factores, y a lo verdadero. Para eso se debería aún actualizar las palabras. Por ejemplo, en día hay muchos ateos que no serían ateos si el concepto de Dios estuviese actualizado. Por otro lado, están muy engañados los protestantes y sionistas, que es sobre qué es lo que dice el Apocalipsis o la Biblia entera. Están muy engañados. Y esto que digo yo lo confirma todo el Antiguo Testamento. Lo que dice el Apocalipsis lo confirma todo el Antiguo Testamento y los hechos ocurridos contados en los evangelios y actos de los apóstoles.
Y en la historia, en estos últimos 2000 años también, toda la historia bien estudiada confirma lo que dice Apocalipsis desde el mismo iniciales capítulos. Desde el capítulo 2, en uno de los mensajes de una de las 7 iglesias, y también luego más adelante en el mismo capítulo se habla de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. O sea, dice ser judío, no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Entonces, esa sinagoga de Satanás está detrás del comunismo. Veamos Lenin, Trotsky, Zenovia, Kamenev, Yagoda, quien más, todos esos comunistas que mataron a millones de personas, todos eran judíos. Los grandes banqueros que roban la riqueza de las naciones y especuladores de la bolsa son judíos, y por lo tanto los que tienen los grandes mercaderes, comerciantes del mundo, como dice, porque tus comerciantes de Babilonia eran los poderosos del mundo. Y así es, los judíos son los poderosos comerciantes del mundo, son los poderosos del mundo, no solo son los más grandes comerciantes, sino los poderosos del mundo. Son dueños de los bancos, que son dueños a su vez de los políticos, porque todo depende del dinero de dónde sale y quién te lo da, si te lo da o no te lo da. Y son los bancos los que deciden, y son dueños prácticamente. La mano que da está encima de la mano que recibe, por lo tanto el político está por debajo del financiero y de la finanza internacional en un sistema internacionalista. Por lo tanto, estamos hablando de sí, que han endeudado los reyes, que han endeudado las naciones, que han engañado, porque tenemos que ellos son los mismos grandes capitalistas y al mismo tiempo también eran los comunistas, el mismo grupo de personas, el grupo humano, los llamados judíos. Entonces tenemos muchos otros engaños más y muchas otras masacres más de las cuales hablar, y muchas otras persecuciones indirectas. Por ejemplo, vamos a decir quién está detrás, quién domina la producción de la pornografía, la industria de la pornografía. Son judíos. Son cosas perniciosas para la sociedad. Si no hubiera, todos tenemos tentaciones, pero si no hubiera pornografía en internet en ningún lado, sería un mundo mejor, créanme. Entonces, todos estos judíos que son los poderosos del mundo tienen como referencia a Jerusalén, y son los más adinerados del mundo, más aún que las mismas naciones, y mucho más que Bill Gates y que estos tentas. Y cuando digo esto, véase la familia Rothschild y asociados, se podrían decir que mucho más ricos que Bill Gates, y se podría decir que la ciudad, que todo lo que hacen, lo hacen en referencia de Jerusalén. El sionismo es una obra de estos grandes banqueros, dueños de las 5 mayores, de los bancos más grandes de Europa y de Estados Unidos. Entonces, prácticamente, de los bancos centrales prácticamente son dueños de estas personas, indirectamente a través de muchos asociados y de mucho capital participado de bancas privadas que luego controlan al banco que debería controlarles. Y entonces estas personas son realmente las personas realmente más adineradas del mundo, y los grandes comerciantes del mundo y banqueros del mundo prácticamente, y sus asociados, ¿no?, que también son muy grandes. Entonces, y son todos correligionarios, es decir, judaístas o sionistas. Son, además de judaístas, sionistas, porque el judaísmo, el sionismo es parte del judaísmo, siempre el querer regresar allí, porque todo se basaba en el templo, ¿no? O sea, y en Jerusalén, en la tierra, ¿no? Sin la tierra no tienen por qué seguir la ley de Dios, por ejemplo, que está asociada a la tierra, los judíos, digo, ¿no? Entonces, y esto es así en la Biblia, no me lo estoy inventando. Entonces, lo que quiero decir es que estos comerciantes poderosos del mundo y banqueros dueños de la moneda de las naciones, o sea, ladrones prácticamente de la riqueza de las naciones y de la moneda, porque si eres dueño hasta de la moneda de las naciones, eres un ladrón, eso es lo que eres, punto. Mentira que eres un propietario personal normal, no, eres un ladrón. Estás adueñando de lo que todo el mundo utiliza para vivir, para trabajar, todo eso, eso es lo que están haciendo, y en efecto nos lo cobran a través de impuestos, ¿no? O sea, nos cobran los intereses, entonces, de todo lo que existe en moneda. Entonces, cuando ganamos plata y nos lo cobran, es absurdo, ¿no? Pero es así, prácticamente. Estudiese más a fondo el sistema de dinero y el derecho también estudiese. Entonces, veamos los colores
todo lo han hecho en vista de Jerusalén como capital. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, véase los colores de los antiguos sacerdotes judíos del templo de Jerusalén como están descritos en la Biblia. El efod de los sacerdotes del templo era un traje de color púrpura o escarlata y representaba a los sacerdotes con toda precisión matemática. El libro de Apocalipsis enumera cada una de las piedras preciosas que debían tener en el pecho del efod estos sacerdotes del templo de Sion. Por lo tanto, estos colores de púrpura y escarlata son referidos a los antiguos sacerdotes del templo. Por lo tanto, la gran prostituta es referida al templo de Salomón, porque en vista de recuperar ese templo, además de la ciudad y esa autoridad, ese judaísmo, está la prostitución y el engaño hacia los gentiles, muchísimos engaños, como ya había dicho el comunismo, pero hay más. Hay muchos más, pero ahora no los voy a, históricamente hasta hoy en día, esto es historia, ya no es Apocalipsis, pero es historia que confirma los hechos a lo que dice Apocalipsis. Y de Satán seguramente, porque son engaños muy satánicos. Esto no está en discusión, tipo de engaños. Los satánicos, primero porque satánico significa acusador, diabólico porque son cizañeros, engaños que se ponen unos como los buenos, otros como los malos, y se queda todo el mundo peleando atrás, creando guerra. O sea, diabólico significa división, diabolus en latín significa división, y son luciféricos porque también son unas personas que están detrás a logias masónicas, a la masonería, están por encima, digamos así. Está demostrado históricamente que estos judíos están por encima de la masonería. Gracias también a algún jesuita que sabía de estas cosas y describió perfectamente que los judíos son los verdaderos jefes de la masonería que había luchado durísimamente en contra de la Iglesia Católica en el siglo XIX. Entonces esta masonería se demuestra por otras cosas que son los judíos los que están detrás, o por encima, digamos así, de la masonería, por encima y detrás. Y aunque no todos lo saben, pero muchos sí. Y entonces esta masonería, digamos, tiene ritos satánicos, tiene cosas paganas, o sea, ¿qué clase de judíos son estos los que están por encima de la masonería? Pero hay también mucha simbología judía en la masonería, demasiada. O sea, que no es solamente cosas paganas como los ritos de iniciación paganos, ¿no? Para iniciados, ¿no? Que también yo creo que sí era lo mismo al final de cuentas. El Imperio Romano ya existía lo mismo. Entonces, digamos que es toda una red de controladores al servicio de estas personas, ¿no? Ahora, a mí si no me ponen en esa red, aunque ellos piensan que ellos controlan a una gran parte de la población, la cual después por instinto controlar a los demás, como si los demás fueran ovejas. Pero no te dejes ser oveja, sé oveja de Jesucristo, no de ellos, ¿no? Pero no de ellos. O sea, usa el alma, usa la razón. Entonces, recordemos que el templo es la razón que hizo matar a los profetas de Dios. Recordemos que también una de las razones que hizo matar a Jesucristo, y que el verdadero hijo de David, quien construyó el templo de Dios, es Jesucristo y no Salomón. El templo de Dios era el cuerpo de Jesucristo. Jerusalén engaña a los moradores de la tierra, exactamente para despistarlos de la tierra prometida. Jerusalén engaña a los moradores de la tierra prometida. Jerusalén en el sentido que es la razón de este judaísmo, ¿entendido? ¿En qué sentido Jerusalén? Jerusalén en el sentido de la razón de este tipo de judaísmo, que es el sionismo, ¿no? Entonces engaña por el sionismo, o sea, Jerusalén mismo engaña a los moradores de la tierra para despistarlos y hacer que los cristianos apoyen al sionismo. Y los emisarios de Jerusalén dominan Estados Unidos, pueblo de cristianos protestantes y sionistas, y Estados Unidos domina el mundo. O sea, emisarios de israelitas dominan las administraciones de los presidentes estadounidenses. Esto es un hecho, esto no es mentira. Y también la Unión Europea, tú ves a Obama o a otros presidentes que no judíos, pero atrás de ellos puros judíos y puros israelitas también. También a la Unión Europea se puede decir, y Londres también igualmente. Entonces ve a sesionistas en la administración de los presidentes de Estados Unidos
y del Departamento de Estado de Estados Unidos, del cual salió el comunismo, y todos aún piensan que era algo de Rusia. Eran judíos los dominadores y creadores del comunismo, como ya dije. Asimismo, también se puede decir, hay muchas referencias históricas recientes sobre el terrorismo que hacen pensar todo apunta hacia judíos, a OTAN y Estados Unidos. Entonces, pero está hecho como estrategia de la atención, como falsa bandera, hacerlo en nombre de una bandera que no son ellos que lo hicieron, para culpar a otros, para que se creen condiciones de cizaña, para justificar ataques militares o para justificar controles de policía. Esto es el terrorismo, o sea que tiene toda una estrategia de gobierno para que la gente acepte las cosas a través de, aquí están los buenos, acá están los malos, sí, ¿entendéis? Entonces comprueba que todas estas características, todas dependen de Jerusalén, o sea, del jerusalemismo que era el judaísmo, y por lo tanto es el sionismo. Entonces ese es fanatismo, ¿no? Entonces querer reconstruir el templo en Jerusalén, esto es lo que es, o sea, la llaga, la herida mortal curada, ¿no? Es decir, el sionismo también, regresar a Jerusalén y regresar a conquistar la tierra prometida, ya es una parte de la herida mortal curada, aunque más en lo específico era en la séptima cabeza, o sea, en Sion, o sea, la reconstrucción del templo de Jerusalén sería la herida mortal curada, si es que llega a serlo, porque yo digo que las profecías están hechas para que no se cumplan. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre tiene libre albedrío, y si a mí me dice Dios, esto va a ser así, 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 yo voy a hacer de todo para que en realidad no se cumpla. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre, y yo no quiero ser algo, yo pienso que Dios mismo te la avisa como para decirte, mira, va a pasar esto, mira, pero ¿por qué? Para que no suceda, precisamente. Entonces, no lo entienden, es que no son humanos, ustedes son Dios, el que manda, Dios, todo, Dios es un hombre, se hizo hombre, imagínate. Entonces, o sea, terminemos con esto. Armagedón significa Ar, montaña, lo busqué esto, significado, lo busqué en Wikipedia. Ar significa montaña, y Maguedo significa Megiddo, y Megiddo era una llanura, no una montaña, una llanura donde el reino de Israel, o sea la bestia, sufrió su primera derrota bajo el rey Josías en el año 607 a.C. contra el faraón egipcio. Entonces, una montaña de Megiddo significa, no es una montaña, Megiddo es una llanura conocida por lo que acabo de decir, la primera derrota del reino de Israel. Por tanto, una montaña de Megiddo no puede ser otra cosa, no hay otra manera de interpretarlo que un lenguaje simbólico con referencia al Estado de Israel actual o al reino de Israel, o sea, una derrota, una montaña tan grande como una derrota para el reino de Israel. Por lo tanto, la montaña de Megiddo es pues un lenguaje en código del Apocalipsis clarísimo e inopugnable, que significa montaña de derrota para el Estado de Israel, porque recordemos, no es solamente que el reino de Israel fue destruido el templo de Salomón una primera vez y luego regresó con Esdras, y luego no, porque estamos hablando de que Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Cristo, y dice, la bestia era ya no es, pero volverá, o sea que está hablando que en un futuro, o sea después del 90 después de Cristo volverá. Ok, aquí estamos hablando pues no de Esdras, sino que estamos hablando del Estado de Israel actual, y con todas las atrocidades que cometen a los palestinos, muy bien le queda el término bestia. Así que no puedo decir que Dios haya fallado en su profecía dada a su siervo. Por lo tanto, dicho esto, ahora sí termino y les aconsejo también, para seguir en este tema, escuchar la canción de Bob Marley, Iron Lion Zion, y leer la letra para que vean cómo cuadra perfectamente con una persona que tiene que salir huyendo de estos controladores sionistas que están en todos lados para poder seguir con su propia vida y sin tener armas ni nada, a lo mejor solamente teniendo a YouTube o teniendo al propio corazón, logra combatir contra
contra ellos que quieren ser un hierro en Sion, pero dice no, yo seré un hierro como un león en Sion. Lo que estoy más o menos traduciendo, ser un león como un hierro en Sion, lo que está traduciendo Bob Marley, ¿no? O sea, ellos ven referido a estos judíos que dicen somos nosotros, somos los actores principales, los ¿no? En cambio no, soy yo que soy perseguido en este momento, el que seré como un león y como el hierro en Sion. Eso es lo que dice la canción de Bob Marley, Iron Lion Zion. Y con esto les dejo esta noche para que puedan meditar, reflexionar y con calma recordar todas las cosas que he dicho, pero leer también el Apocalipsis o las otras referencias bíblicas que he hecho, como el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14, y otras que he hecho en este gran discurso largo, y esperando que esto se pueda difundir, porque mi apuesta es que el Apocalipsis no se cumpla del todo, parar las cosas, porque así demostrar que el libre albedrío humano existe, porque si yo no demostrara que el libre albedrío humano existe, estaríamos en problemas mucho peores, y no desearía estarlo. ¿Ok? Chao.